Bueno, buenas tardes para todos y para todas, las personas que nos acompañan por el Meet, las personas que nos van a ver luego la grabación. Esta es una rueda de prensa que hace el colectivo Voces y Manos frente a circunstancias que se están presentando en la Universidad Distrital, específicamente frente a la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con la vínculo laboral que tienen los docentes, que tenemos los docentes ocasionales en la universidad. Queremos leer un comunicado que hicimos por parte del colectivo. Luego haremos una sesión de preguntas para comentar frente a la situación que se viene presentando. Ya leemos el comunicado. Un momento, por favor. Denuncia y solicitud de intervención. En el marco de la pandemia, los docentes de la Universidad Distrital nos hemos visto afectados por las malas prácticas de la administración pública. Mediante dos circulares durante el presente semestre, la universidad ha dado explicaciones sobre fallas en procedimientos y cálculos respecto a temas salariales y de seguridad social. En la circular Información, Pagos y Afiliaciones, Seguridad Social Docentes, Vinculación Especial, de fecha 4 de noviembre de 2020, expresa que por la ausencia desde agosto del principal funcionario, señor Alberto Fernández, con quien nos solidarizamos en absoluto y apoyamos moralmente en su proceso de pronta recuperación, originó retrasos en los pagos de los salarios por la imposibilidad de capacitar otro funcionario. Reconoce también allí a estas alturas la Universidad Distrital que no tiene un sistema de información óptimo para este tipo de procesos y que se realizan de manera manual. Por último, cita la legislación que soporta el periodo de protección en salud cuando opera la desafiliación del trabajador del sistema de seguridad social, hechos ocurridos en plena pandemia. En una segunda circular sin número y fechada noviembre, cuyo nombre es Descuentos pagados en exceso en la nómina de octubre, la universidad nos comunica lo siguiente. Teniendo en cuenta que por error involuntario la Universidad Distrital para la nómina de octubre del 2020 pagó a algunos docentes valores en exceso o valores menores a los correspondientes, me permito informar que la División de Recursos Humanos hará los ajustes del caso y descontará de la nómina de noviembre los valores pagados en exceso, cancelará los valores faltantes a los docentes que tuvieron una inconsistencia en el pago realizado. Le recordamos a la universidad que según Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 97, revocación de actos de carácter particular y concreto, salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. Es decir, que no es debido que mediante una circular pública los funcionarios comuniquen al cuerpo docente que harán descuentos y reajustes según convenga. Otras anomalías que hemos detectado son las siguientes. Algunos docentes en semestres pasados tenían disparidad en las horas trabajadas y asumidas en la carga académica frente a las resoluciones de vinculación. Frente a los desprendibles de pago de los últimos 3 meses, hemos encontrado en muchos casos inconsistencias, como por ejemplo que no se hizo el descuento de los aportes a los sindicatos en determinados periodos o dobles afiliaciones a EPS. Debe saberse que si ese descuento no se realiza es porque el afiliado ha expresado por escrito su voluntad de retiro de las organizaciones gremiales y debe estar afiliado solo a un sistema de salud, y que de facto la administración no puede omitir los descuentos ni generar descuentos que no sean del conocimiento del trabajador. Y consistencias menores en rubros que aparecen en los desprendibles de pago respecto a asuntos como la retefuente. En momentos en que docentes han hecho alguna reclamación respecto a sus pagos, han encontrado que sus desprendibles no se encuentran colgados en la plataforma y deben surtir todos los procesos de solicitud con mecanismos desgastantes. Desafiliación del sistema de salud de docentes en el mes de septiembre.
sin que mediaran soluciones para personas en condición de especial protección constitucional y sin tener en cuenta las directrices del Gobierno Nacional en materia de protección continua durante la pandemia. Aunque habíamos hecho una solicitud de que no fuéramos desafiliados durante la cesación de las resoluciones de vinculación a raíz de la emergencia sanitaria. Atraso en el pago del mes de octubre. Demora en la respuesta a solicitudes de carácter laboral de los profesores. De otro lado, las resoluciones que respaldan la labor del cuerpo docente, vinculación especial, tiempo completo, medio tiempo, ocasional y hora cátedra, no son allegadas a los interesados semestralmente. Representaciones profesorales de las facultades tienen que solicitarlas ante la decanatura. Durante el presente periodo académico, hemos remitido una multitud de derechos de petición que han sido respondidos afirmando que no existen problemas en nuestra alma mater, pero como se puede apreciar, problemas de orden administrativo son los que saltan a la luz. La Ley 30 de 1992 otorgó ciertas potestades a las universidades, pero ¿hasta dónde llegan cuando se trata de la administración de los recursos públicos? Pues docentes que desempeñamos labores misionales en condiciones de desigualdad expresa, y aunque la Corte Constitucional nos haya reconocido el estatus de igualdad para el acceso digno a los derechos laborales desde el año de 1996, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad manifiesta en nombre de un uso acomodado de la autonomía universitaria. En atención a las manifiestas irregularidades de las que se da cuenta en esta denuncia pública, se requiere solicitar la perentoria intervención de los organismos de control cuya competencia dinámica de lo estipulado en la Constitución Política, por una parte la participación del Ministerio Público para determinar si se ha incurrido en falta disciplinaria por parte de los funcionarios que han ejecutado un manejo inadecuado del tema administrativo de la Universidad Distrital, y la solicitud para que el organismo fiscal, la Contraloría General de la República a través de la Contraloría del Distrito, determine si ese ha presentado menoscabado o afectación al erario público, debido al torpe manejo administrativo que se está dando en esta institución. Solicitamos también que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Educación, a través de su órgano de inspección y vigilancia, requieran a la Universidad Distrital para verificar estas situaciones. Igualmente, informamos a la opinión pública interesada que las personas afectadas gozan de las acciones constitucionales y legales para el amparo y la protección de sus derechos ante la flagrante vulneración de orden legal y demás disposiciones reglamentarias. Por último, debido al menoscabado de derechos laborales irrenunciables y que el Estado colombiano está obligado a respetar y reconocer, también se debe dar a conocer a los organismos internacionales, en especial a la OIT, sobre cuál es el estado de cosas en la Universidad Pública Colombiana, por haber sido nuestro país un Estado que suscribió los tratados internacionales en materia laboral y está obligado a honrar su cumplimiento en detalle. Bogotá, diciembre 6 de 2020, Docentes Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, Movimiento Voces y Manos. Esta es como características generales. Ahora vamos a ver casos más puntuales. Le voy a dar la palabra a mi compañero Adrián, que también es docente ocasional de la Universidad Distrital. Adrián, prende el micrófono. Gracias, qué pena. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar presente y gracias por la escucha. Vamos a tocar algunos elementos fundamentales. Estos son problemáticas históricas que requerirían un análisis muy amplio que implica muchos documentos y muchos insumos. Intentaremos resumirlos. Por un lado, quiero plantear esto que estamos presentando ante los medios en unas categorías generales. Primero, unas problemáticas generales que tenemos en términos de universidad. Una problemática general es lo coyuntural y lo estructural, en el sentido en que hay que dividir las problemáticas en lo coyuntural, o sea, lo inmediato, los casos y los temas, como los que acaba de mencionar la maestra Paola, y lo estructural, en términos de que hay problemáticas de estructura, hay temas estructurales, de fondo, diría yo. En ese sentido, hablaríamos de una problemática estructural histórica, entendido como un hábito que se normaliza. Varios hábitos se han normalizado, entre ellos el término de cambiar, el término trabajar por colaborar. En ese sentido tenemos un problema incluso social, general, y la universidad está muy dentro de esa problemática. Quiere decir que el trabajo, que es un derecho, que es una labor que hacemos para garantizar además nuestro sustento como ciudadanos, pero además para aportar a la sociedad, se convierte en una colaboración.
sobre todo los contratos que no son contratos, digamos, permanentes, que son contratos que se fragmentan y que se fracturan en nuestras instituciones, terminan en conceptos de colaboración. Terminamos colaborando, trabajando en exceso, trabajando en demasía y trabajando en tiempos donde no nos correspondería, sin garantías laborales adecuadas, sobre la base de una precarización laboral y de lo que sería una crisis social de acceso al trabajo. Terminamos colaborando porque tenemos miedo de perder nuestros contratos en una sociedad donde no hay fácil acceso al trabajo, a la labor. Por otro lado, se normaliza la diferencia, pues tenemos una fuerte tendencia clasista que se da en la estructura universitaria, donde hay una relación de poderes y de autoridades entre empleado y lo que sería casi que un empleado sirviente, alguien que tiene la autoridad. Hemos normalizado como institución esa fragmentación que convierte la institución en una sociedad de clases y estratos. Eso se da claramente cuando tenemos contratos con garantías y contratos precarizados. Y en los mismos contratos, por ejemplo, de planta hay dificultades internas, también de relaciones de poder. Otro problema en esta primera parte que quiero presentar, que es macro, es la desorientación jurídica. La comunidad, en cuanto al conocimiento de las directivas, en cuanto a la manera en que interpretan la ley. Quiere decir, hay una desorientación jurídica en cuanto a cómo las directivas interpretan la ley, por ejemplo, lo relacionado con la autonomía universitaria, que en lugar de ser autonomía comunitaria es autonomía de algunas instancias de la universidad, y lo que sería el conocimiento de nuestra comunidad que se siente desorientada jurídicamente ante las acciones que pudieran tomar. La pandemia podría ser la opción de reinventarnos y fortalecer dimensiones entre virtualidad y pedagogía, pero en la universidad también fue la evidencia de debilidades, de fragilidad administrativa, más que demostrar una reinvención. Casi que la pandemia demostró una capacidad tremenda de resignación. Toca y aquí nos quedamos. En cuanto a las problemáticas actuales específicas, las dividimos en los siguientes puntos que hemos detectado desde la representación docente, articulada a las facultades y articulada a la labor que en estos momentos está haciendo la asamblea universitaria y que también fue producto de un proceso comunitario de ciudad, por lo cual también agradecemos a la misma sociedad tener este espacio de participación. Primero, en cuanto a las problemáticas específicas actuales. Primero, errores administrativos, o sea, certificados laborales que se entregan de manera tardía y errada. Estos errores administrativos están evidenciados, tenemos todos los sustentos en todas las facultades, el número es muy grande en la cantidad de docentes afectados por este error en la gestión de certificados laborales. Segundo, pagos tardíos, por ejemplo, el mes de octubre, e inconsistentes, por ejemplo, el mes de noviembre. Casi que toda la comunidad docente se vio afectada, sobre todo de vinculación mal llamada ocasional o especial, se vio afectada porque hubo una diferencia importante entre el salario cobrado en el mes de noviembre con respecto a meses anteriores. Esto es algo que ha pasado anteriormente. Tercero, descuentos injustificados. Nos referimos entonces a descuentos que por ley no se aplicarían al tipo de contratación en términos de abonos y demás descuentos, perdón, que aparecen en los salarios y que no aplican al tipo de contratación. Cuarto, reportes errados a la DIAN. Ha habido errores en el reporte a la DIAN donde se duplica incluso la cantidad reportada y eso afecta tremendamente los pagos ante la DIAN. Un problema fundamental que da cuenta de estos errores es una estructura donde se centraliza las funciones en una única persona en términos de recursos humanos. 5. Discordancias entre el calendario académico que en estos momentos, por un desfase que tenemos de paros, a pesar de que la presidencia del Consejo Superior, la actual alcaldesa Claudia López, solicitó al mismo Consejo Superior que se ajustara este año sin fragmentar contratos para terminar y digamos, hacer el equilibrio, la organización de semestre-año. En estos momentos estamos desfasados y el calendario académico como tal de este semestre 2020-3 lo tenemos hasta marzo 2021. O sea, la unidad distrital va a terminar este semestre el próximo año en marzo. No obstante, los contratos para vinculación especial y ocasional, mal llamados así, están proyectados hasta el 20 de diciembre de este año. O sea, tenemos un calendario hasta marzo 2021 con contratos hasta 20 de diciembre 2020. Sexto,
Demoras y afectaciones en contrataciones de prestación de servicio. Colegas por contrato de prestación de servicios que han pasado hasta 2 meses sin pago y demoras de firmas de un otro sí. Ha habido aquí una desarticulación entre facultades y oficinas centrales de la universidad. Séptimo, movimientos presupuestales que no han sido articulados entre las facultades y la universidad y que afectan las prácticas académicas de las facultades. Esto porque se aprobó la matrícula cero a nivel de Consejo Superior y a nivel de alcaldía, pero no se amplió la base presupuestal para cubrir esta matrícula cero, de manera que los recursos para la matrícula cero han salido de las prácticas académicas de las facultades de una manera que no se tejió correctamente y por tanto tenemos afectaciones académicas porque las prácticas académicas han sido afectadas en su base presupuestal. Octavo, y esto es importantísimo, una falta de comunicación entre las instancias administrativas y la misma comunidad. Quiere decir que no se avisa, no se comunica, no se informa. En el término de pagos faltan desprendibles de pagos claros y demás. Y la comunidad recibe noticias o decisiones sin ser avisadas de antemano. Y hablamos de una comunidad, en el caso de vinculación especial vocacional, de más del 75%, donde son familias y familias y familias que dependen de un sueldo que se garantice con estabilidad cada mes. En estos puntos queremos también manifestar que reconocemos la gestión actual que la comunidad y que nuestra representación profesoral está llevando a cabo con las instancias administrativas. Me refiero a que estamos haciendo reuniones con recursos humanos y con la parte administrativa y ha habido, al menos en estos momentos, un diálogo y un reconocimiento de la parte administrativa en términos de estas problemáticas. El problema fundamental es la centralización de las labores administrativas a una sola persona funcionaria, en tanto que un colega funcionario tuvo un problema de salud y en su ausencia prácticamente todo el sistema quedó en lo que sería prácticamente una crisis. Aquí el llamado que estamos haciendo no es a los regaños individuales, sino a un llamado que como universidad y como estructura institucional nos ayudemos, nos colaboremos, pero pensemos qué es lo que hay que cambiar de fondo, aceptando y reconociendo también los esfuerzos personales de las personas que hacen parte de nuestra institución. ¿Cuáles son los llamados y las propuestas? Primero, necesitamos unas mesas de trabajo articuladas entre lo académico y lo administrativo. Que las decisiones administrativas financieras que toma la universidad se dialoguen en mesas de trabajo articuladas entre todos los espacios que articulan la universidad. Porque también tenemos aquí un presupuesto público que hay que hacer efectivo, cuidar y también un sostenimiento de toda una comunidad que trabaja en la universidad. Segundo, pedimos la ampliación de la base presupuestal con apoyo del distrito para cubrir la matrícula cero sin afectación de nuestras prácticas académicas. Tercero, una emisión pronta, urgente, del calendario académico que no está proyectado aún para el año 2021. Está el calendario para terminar este semestre, que termina el próximo año, pero no para el próximo semestre. Y sobre todo, proyectar con tiempo las contrataciones, tanto docentes de vinculación especial ocasional, mal llamados así, como contrato de prestación de servicios para lo que sería el próximo año, que incluye el calendario como tal. Para ir cerrando, aquí hay unas problemáticas que son antecedentes que es importante que se conozcan a nivel público. Tenemos como antecedente una desarticulación entre proyecciones del calendario académico, en tanto que muchas veces el Consejo Académico demora la emisión de este calendario y los profes de vinculación especial esperan en incertidumbre hasta último momento para proyectar sus vidas. Pero muchas veces hay desarticulación entre proyección de contrato, calendario académico y proyecciones administrativas. Tenemos que trabajar en red y en red interna y externa para arreglar esto. Hay un problema en la lógica de sentido entre la noción de academia, que entendemos por academia, y cómo se firman las resoluciones laborales, en este caso como que es la única vinculación laboral de vinculación especial, son las resoluciones, con respecto también a los calendarios académicos y las vinculaciones. Ejemplo, por un paro estudiantil anterior que tuvimos, el Consejo Académico suspendió el calendario cuando en realidad la comunidad docente estaba activa en currículo alterno. Esto implica que no estamos quizás entendiendo de manera unificada el concepto de currículo y de academia. Hizo falta una pelea jurídica y de movilización para
retomar el calendario porque al suspenderlo se dejó en vela la vinculación laboral y los sustentos de profesores de vinculación especial, que son más del 75% de la institución. Porque tenemos un parágrafo que ya eso implicó, y ese es un antecedente importante, una queja que se radicó ante el Ministerio de Trabajo por un parágrafo de la resolución que dice que ante cualquier anomalía, digamos en el calendario académico, las contrataciones y vinculaciones quedarían suspendidas, lo cual además no existía antes en nuestras resoluciones, en tanto que ese proceso debería, por ley, pasar por revisión del Ministerio de Trabajo y de otras instancias. La precarización laboral ha sido un tema histórico en la universidad por, entre otras cosas, la fragmentación excesiva de contratos. Quiere decir que el contrato de los vinculación especial y de CPS se parte en pedacitos. Esto afecta a la cobertura de salud y de seguridad. No hay continuidad y afecta a los procesos académicos. Por tanto, el mejoramiento y la calidad institucional y de vida. Al inicio de la pandemia, se solicitó con derecho de petición no suspender contratos. Se hicieron todas las propuestas y nos acogimos a todas las leyes que se habían planteado en aquel momento a nivel incluso nacional. El Consejo de Bogotá incluso se mostró en voluntad de apoyar la continuidad de los contratos, pero sí se interrumpieron en dos momentos importantes de la pandemia, cuando incluso nosotros proponíamos que se hiciera una transición manteniendo la vinculación. Y eso implica, insisto, una fragmentación de concepto entre academia, contratación, calendario, vinculaciones y un abandono de las necesidades de la comunidad docente, en tanto que hemos mantenido el trabajo académico con el esfuerzo propio, con nuestros propios recursos, con nuestros equipos, con nuestro internet, con nuestras casas como salones de clase. Y no ha habido aún una claridad en cuanto a cuál es el apoyo que se va a dar en términos de virtualidad. En ese sentido, hay problemas que son históricos. Quiere decir, por ejemplo, la figura de contrato vinculación ocasional que se excede a la figura real de ley, en tanto que son contratos ocasionales con un tiempo excesivo, a veces hasta 10 o 20 años, cumpliendo funciones misionales como contratos ocasionales que son despedidos cada semestre. Ni siquiera el acuerdo de 11 meses ha sido posible aún. En eso la Asamblea Universitaria tendría mucho que hacer y mucho que decir. Y hacemos un llamado a la misma comunidad, a las instancias directivas y administrativas, a las instancias también externas, alcaldía, etcétera, y a la ciudad misma, para que tengamos en cuenta algo. Primero, ¿a qué llamamos? A la empatía y al factor humano. Que las instancias de recursos humanos sean humanas, sean de talento humano, sean empáticas con los problemas que tiene nuestra comunidad y que además permita la estructura misma que las funciones ahí realizadas no recaigan como un sobrepeso sobre algunas personas. Hay que estructurar de manera diferente esto, que las respuestas sean eficientes, pero no frías, y que no se vea que hay un esfuerzo empático, en tanto que demandamos a veces cartas, derechos de petición, reclamos, y las respuestas son básicas apegándose a la interpretación de la ley, pero sin tener en cuenta el factor humano. Hay que cambiar la fragmentación por el trabajo en red de todas las instancias, incluso la fragmentación y sobre todo la académico-administrativa. Las ejecuciones administrativas tienen que aportar a los procesos académicos, a las contrataciones de talleres de invitados, procesos de creación, pruebas, constancias, demostraciones, etc. Y la noción de prácticas académicas. Esto requiere mesas de trabajo, incluso con el distrito. En cuanto, y ya para terminar, a lo que se ha hecho anteriormente, hemos radicado quejas ante el Ministerio de Trabajo en cuanto a la concepción de vinculación especial, como se toma en la universidad, y en cuanto a las resoluciones de vinculación que tienen muchas fragilidades y que no son garantía porque para empezar no son consultadas debidamente con quienes son vinculados bajo esta resolución y vinculadas bajo esta resolución. En ese sentido, entonces, citamos varias leyes que tienen que ver con la manera en que se suspenden o no actividades, está en los artículos constitucionales y de ley de trabajo, la manera en que se debe entender una prestación de servicio, una vinculación, una contratación, en tanto que a veces la vinculación, mal llamada ocasional, no es clara en términos de contratación, ni siquiera se entiende bien cuál es su lugar en términos de la misma contratación. Y en ese sentido también hemos radicado derechos de petición de interés particular ante las mismas instancias.
en tanto los rompimientos y quiebres que, insisto, han habido en términos de contrataciones. Queremos insistir en que hay decretos legislativos, tanto del Ministerio de Justicia como del Ministerio de Trabajo, que garantizan derechos que sentimos que hay que aclarar y que no están siendo cumplidos y que salieron también especialmente para el momento de la pandemia, donde no debe haber abandono ni interrupción ni de contratación ni de cobertura en términos de salud, dado por ministerio y dado también por las instancias incluso locales. Y en ese sentido, el llamado que estamos haciendo es a que tengamos en cuenta que estos no son caprichos por intereses particulares. Esto es un llamado a una forma estructural que no está funcionando, que no está siendo efectiva y que se debe corregir en términos de responderle adecuadamente a la misma ciudad, desde una voluntad que tenemos de que el asunto sea, digamos, colaborativamente y positivamente ajustado sin necesidad, ni es la idea de hacer, insisto, acusaciones o señalamientos directos. Son muchos los procesos jurídicos que tenemos, los tenemos todos reseñados con artículos, con constituciones, con decretos, con demandas, con derechos de petición que históricamente se han acumulado. Tenemos claramente la definición, incluso por corte constitucional, de que una vinculación ocasional es una vinculación transitoria que se hace para suplir una necesidad particular, específica, puntual, coyuntural, cuando un profesor de planta está, digamos, en lo que sería comisión o está de permiso o está en año sabático o hay algún proyecto transitorio de la universidad, como por ejemplo un diplomado transitorio, etcétera, etcétera. Pero esa figura que está claramente decretada y claramente planteada por la ley en las universidades se está tomando para suspender contratos de profesores que llevamos 10, 15 y 20 años con la misma función misional. Requerimos entonces estabilidad, formalización docente y colaboración de las instancias y las instituciones, que como red no dejemos suelta, como una rueda suelta, a la universidad distrital. Y llamamos entonces a las directivas, instancias administrativas, para que trabajemos esto de verdad en equipo por el bien de la universidad y por el bien de la ciudad. Las leyes las tenemos y las podemos entregar como insumo cuando sea necesario. Están los documentos y están todos los artículos legales y jurídicos que demuestran estas necesidades y estos planteamientos. Muchas gracias. Bueno, continúa nuestra compañera Susana. Ella va a dar otro contexto frente a la situación que se está presentando. Entonces le damos la palabra a Susana. Muchas gracias. ¿Tienes feedback? Ahora sí, un poco mejor. Sí, mejor. Bueno, bien, yo quería complementar un poco lo que había comentado el profesor Adrián en términos de las leyes y los acuerdos. Entonces, nosotros al interior de la universidad, permítanme un momento que tengo un retorno acá raro. ¿Ahora sí se escucha mejor? Si tienes audífonos, es mejor. Bueno, bien, entonces comentaba tres elementos importantes. El primero es que esta es una problemática nacional. La precarización de los docentes universitarios no solo está sucediendo en términos de lo que sucede en la Universidad Distrital, sino en todas las universidades públicas del país.
Digamos que el 1279 nos dejó por fuera en términos de lo que es el tema de los pagos. Entonces, allí en el 1279 se dice que los docentes de vinculación especial o cualquiera, catedráticos y demás, no tendremos, digamos, esa misma tabla que tienen los docentes de planta, que cada universidad o cada institución buscará la forma o el mecanismo en el marco de la ley 30. Entonces, uno mira toda la normativa y se da cuenta que en el marco de la ley 30 está el decreto 1444. Con ese decreto 1444 es con el que se deben liquidar las primas, las cesantías, eh, la prima de Navidad, la prima de servicio, y si nosotros miramos en nuestros desprendibles de pago, al final cuando nos liquidan nosotros no vemos todo este desagregado allí para tener claramente definido cuáles son los conceptos por los cuales somos, digamos, liquidados anualmente. Entonces, empezando por ahí. Otro elemento, el acuerdo 02 del 2003, que es un acuerdo interno de la universidad, donde se indica el tema de los puntos. Entonces, digamos que muchas en las resoluciones o en la información que a uno le deben dar cuál es su puntaje y cuál es su sueldo a partir de esos puntos. Entonces, en el acuerdo 02 se habla de los puntos en términos de los docentes hora cátedra, y muchos de nosotros desconocemos cómo es ese pago de los puntos. Adicionalmente a eso, en términos de los pagos, generalmente el gobierno hace el ajuste retroactivo y demás. Ese pago se le hace inmediato a los docentes de planta o a las personas de planta de las instituciones públicas. Eso no sucede en la universidad distrital con los docentes ocasionales. Este caso pasó este año, la resolución salió y a nosotros nos pagaron como hasta en junio, en julio, ese retroactivo. Entonces, tenemos normativa, ¿cierto? Pero tampoco se cumple. Inclusive, vuelvo en mención a la resolución 253 del 2000, que es la resolución con la cual deben liquidarnos. Y si uno va y pide la pregunta o hace la pregunta, yo necesito que me den desagregado uno a uno cuáles son los pagos, entonces es de acuerdo a la interpretación de, y no realmente lo que dice al detalle la resolución 253. Entonces uno dice, pero sí, ahí están las normas, pero tampoco se cumplen ni tampoco son públicas. Nosotros no tenemos acceso a la resolución en la que dice exactamente por cuántos días o cómo es usted contratado. Ahí en la plataforma, en el sistema de gestión académica, hay un espacio donde dice resoluciones, y yo ahí en mi espacio no tengo ni una sola resolución subida. De hecho, las veces que me he tenido que pedir la resolución, lo que le entregan a uno son trozos de la resolución, no le entregan a uno la resolución completa, que uno la pueda leer al detalle y pueda entender cómo es que es su contratación. Entonces, si yo estoy siendo contratado por la universidad, pues yo debería tener la total claridad de cuáles son las condiciones de cómo estoy contratado. Y pues quería mencionar, con respecto a los profesores, pues hora cátedra, pues no hay una claridad con respecto al valor del punto, y sumaba las problemáticas que estamos viviendo en este momento. El semestre pasado la universidad nos dio supuestamente 8 horas adicionales para poder preparar los contenidos digitales. 8 horas por un semestre completo, eso es pues totalmente injusto, pero igual el semestre pasado se dio ese espacio, este semestre no. Entonces, con esas 8 horas con las que preparamos el semestre pasado, pues con eso ya estuvo, ¿sí? También el tema de la conectividad, algunos profesores con dificultad con sus computadores y demás, la universidad no hizo ninguna gestión, ni siquiera preguntarle, profe, mire, ¿cómo lo está haciendo? A mí me sorprende un poco cuando en los medios salen diciendo que no, que la universidad todo está solucionado, que no está pasando nada, cuando realmente los profesores realmente somos los que hemos tenido que llevar esta carga a cuestas con muy poca colaboración de la administración.
porque finalmente acá no nos han dicho, oiga, profesor, ¿qué computador tiene usted en su casa? Le prestamos uno de los que está allí guardado o alguna cosa de esas. Nada de eso ha sucedido. Ahora bien, con respecto a los docentes tiempo completo y medio tiempo, si bien es cierto, pues nosotros allí tenemos unas horas de participación, de preparación de clase, perdón, pero pues allí también estamos precarizados, porque el acuerdo 01 del 2018 dice que nosotros debemos ser contratados por 10 meses. Y con todo este tema de los paros y demás, y la falta de que se genere un calendario académico anual, porque está generando calendarios académicos semestrales, entonces estamos con contrataciones de 2 meses, de 16 semanas, de una cosa bastante desorganizados, teniendo en cuenta que ya hay un acuerdo que rige también en términos del tiempo la contratación de los docentes tiempo completo y medio tiempo. Y a eso sumémoslo que los docentes TCO pues cumplimos funciones misionales, entonces participamos en grupos académicos, en grupos de investigación, revisamos tesis, somos tutores de tesis y demás. Y pues como no estamos dentro del 1279, pues nosotros no tenemos oportunidad de subir nuestro salario a no ser que sea por estudios. Y la universidad tampoco es que nos dé la facilidad por ser docentes de tiempo completo, es decir, vamos a darle una beca para que haga estudios de maestría o de doctorado dentro de la universidad, o le vamos a promover al menos un estudio en inglés para que usted se capacite. Entonces somos los docentes TCO, los de mostrar cuando vamos a hacer todo el tema, los calificados de acreditación de alta calidad, como parte de ese pool fuerte de los profesores, como si fuéramos de planta. Pero en realidad eso no es lo que sucede. Nosotros tenemos contraticos y adicionalmente a eso pues no tenemos ni las oportunidades ni de capacitación, ni mucho menos de subir el salario, a no ser que sea por ese tema de la titulación. Y resulta muy difícil para un profesor hacer una maestría, hacer un doctorado, pues siendo el profesor taxista, como somos muchos de nosotros parando en una y en otra institución para poder tener un sueldo. Entonces, y a eso pues sumémoslo el trato irrespetuoso, ¿no? Que le digan a uno que yo le pagué de más y entonces devuélvame. Y en efecto, en otros casos, cuando uno está desafiliado a la salud y le dicen, no, es que porque llenó el formulario con esfero azul, con esfero negro, y 1 o 2 meses fuera de la EPS, me sucedió una vez. Entonces uno dice, por Dios, pero ¿qué es lo que pasa acá? Si finalmente nosotros somos una institución que tiene más de 2.000 profesores, que el 75% de los docentes somos docentes ocasionales. Entonces uno a veces se siente un poco es como pidiéndole limosna a la universidad y no que se haga realmente un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo al interior de la universidad. Entonces, eso era lo que quería comentar desde mi perspectiva. No sé si tienen pues algunas preguntas. Bueno, tenemos algunos aportes en el chat y tenemos también que solicitaron la palabra, entonces voy a mirar la persona que alzó la mano. Carlos Vianey, ¿tienes la palabra? Muy buenas tardes, compañeros. Yo quería pues manifestar que en realidad yo soy hora cátedra y así llevo desde el 2008 y por ejemplo a veces se me bajan las horas, a veces se me suben las horas. Es una situación difícil para mí. Yo siempre dependo de esto, de pasar mis espacios académicos, aunque mis espacios académicos siempre son llenos, pero no hay una normatividad de
de que siempre mantenga pues una normalidad dentro de mi hora cátedra. Estos 2 últimos semestres pues las he mantenido al tope, que son 16, pero a veces solo mantengo 8. Y para mí no hay ninguna explicación. Una vez le solicité una explicación al coordinador y a la coordinadora de ese momento, y que es que eso ha llegado desde arriba de la 40. Entonces, para mí eso es muy indignante, ese tipo de respuesta, y también pues inhumano, porque pues yo soy el que respondo por mi hogar. Entonces, tú depender de 16 a 8 o a veces a 10, no sé si habrá algún mecanismo para mantener el tope de horas de las horas cátedra. Pues no lo sé, siempre me ha parecido muy raro estar pendiente de estas solicitudes de espacios para mantener mi tope de horas. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo no sé si haya alguna otra pregunta. Digamos que la intención de este espacio era denunciar las irregularidades que se vienen presentando en la Universidad Distrital. Hacemos un llamado a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Alcaldía, precisamente para que estén pendientes de lo que está sucediendo dentro de la universidad, que no nos quedemos callados frente a todos los años de irregularidades que se vienen presentando, frente al manejo presupuestal que se viene realizando, para que por favor pues estén pendientes, así como se hizo una interventoría al IDEXUD, pues también se haga una interventoría de otros espacios de manejos de dineros que hay dentro de la universidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería comentar algo con lo que comenta el maestro Carlos, pero creo que se acaba de retirar. No, ya Está acá. estoy. Ah, Sí. ok. Yo creo que tenemos que hacer una revisión, casi que una pedagogía jurídica importante. Porque una cosa que está pasando en las instituciones, y pasa en todas las instituciones, es que tienen su propia oficina jurídica que interpreta la ley general a lo particular. Y crea, digamos, y eso es parte del concepto de autonomía universitaria, que es válido ahí la autonomía, pero siempre y cuando sea construido como autonomía de comunidad y no de instancias, digamos, de dirección directamente. Porque ahí hay un tema, y lo digo por lo siguiente, porque yo anoté acá en el chat algo que es de la Corte Constitucional en la sentencia C016 de 1998, que es el derecho a la estabilidad laboral relativa. Creo que tendríamos que revisar eso porque el colega tiene toda la razón. Si yo decido comprometer mi vida y proyectar mi vida con respecto a una contratación específica, en el caso de cátedra, esa contratación está dividida en determinados espacios. Si yo a usted lo contrato, por decir algo, con 5 espacios que le resultan a usted en una cantidad de salario determinada, y el próximo semestre le quito 2 espacios, allí hay un despido parcial. Porque nosotros contratamos por calendario sobre espacios académicos. Si yo quito una clase a un colega, correcto, si yo como coordinador, como decano, en fin, quito una clase, eso es un despido parcial. O sea, de alguna forma estoy quitándole una porción de su trabajo. Y ahí habría que acudir entonces, insisto, claro que hay unas regulaciones internas que plantean un parámetro, unos marcos de horas de mínimas a máximas, pero es un tema de interpretación y que podría permitir esto. Pero en el marco jurídico legal y en el marco ético moral, en el marco de la empatía humana, que es al que yo quiero que le apostemos como institución, yo debería pensar un poquito más allá de si necesitamos o no las horas o las clases o no. Y debería pensar en la estabilidad de esa persona. Es un tema social general que estamos teniendo. Entonces quería como notar eso porque es muy importante lo que dice el maestro Carlos. Y ahí habría que revisar, y creo que es una tarea importante, los derechos constitucionales. En este caso, el derecho a la estabilidad laboral relativa. Y cambiar el concepto. Es como se interprete. Yo puedo interpretar diciendo que cuando yo lo contraté a usted, usted sabía que por este tipo de contratación usted tenía este mínimo y este máximo. Entonces, ¿por qué se sorprende? A veces hay un poco esa respuesta. Pero si cambiamos la perspectiva y decimos, no, es que eso es un despido parcial. Inconsulto, además.
que rompe con el plan de estabilidad que tenía esta persona como ciudadano o como ciudadana. El asunto cambia. Habría que mirar si hasta qué punto la ley nos puede acompañar eso. Quería como comentar eso puntualmente. Bueno, compañeros, no sé si ustedes lo consideran pertinente, vamos cerrando el espacio. La idea es que pues nosotros vamos a difundir el comunicado por las redes, pero también por los medios de comunicación. La idea es hacer visible precisamente lo que está pasando en el interior de la universidad. Y pues también vamos a erradicar la solicitud ante los entes de control. Y eso es lo que nosotros buscamos, visibilizar lo que está sucediendo y poder generar espacios de control y seguimiento frente a este tipo de situaciones. No sé si vamos dando cierre. Bueno, Es que parece que no hay más preguntas. Sergio estaba haciendo una pregunta aquí, que no sé si sería importante puntualizarla. De pronto, que el maestro Carlos también quería como quizás, como para cerrar, estoy de acuerdo contigo, Paola, como cierre, pero no sé si quedó claramente definido el tema de qué pasó con, por qué la salida desarma la nómina de los docentes. Entonces, no sé si Sergio quisiera complementar esa pregunta o si la abordamos directamente. Sergio, ¿quieres tomar la palabra? Ok, digamos que un poco la pregunta que él está haciendo es ¿por qué, qué pasó con Edilberto, que era la persona encargada de toda la nómina de docentes ocasionales? Pues un poco lo que decíamos al comienzo en la denuncia que hacemos es que de la universidad está dependiendo, tan mal está estructurada los recursos humanos dentro de la universidad que depende de solo una persona toda la carga de los docentes ocasionales, todo lo que tiene que ver tanto con la vinculación laboral como con el pago de la misma. Y entonces, ¿cómo es posible que una universidad tan grande, con tantos docentes, dependa de una sola persona? En este momento él se enfermó y entonces no hay un quien que esté pendiente, que esté responsable frente a la situación que se está presentando allí. Y ha pasado muchas personas y por eso se han presentado toda esta cantidad de inconsistencias. Pero digamos que esa no es la razón para que se maltraten y se vulneren nuestros derechos laborales. Y ese es un llamado también que se hace a la administración. Sí, me parece, estoy de acuerdo con Adrián. Carlos Araque, que tú eres docente de carrera, puedas compartir tu visión frente a lo que está sucediendo. Bueno, bien. Buenas tardes a todas y todos y gracias a los medios por posibilitar este espacio y este lugar de diálogo y proyección un poco de la situación. Bien, ¿qué podría decir? Nosotros, los docentes de planta, lógicamente nos regimos por un proceso de vinculación diferente. Hemos hecho un concurso de méritos para acceder a la planta, eh, lo cual implica pues que nuestra contratación es una contratación a término indefinido con todas las prestaciones sociales y todos los requerimientos que la ley exige. La pandemia es una condición específica, estamos en las mismas condiciones que los maestros ocasionales, que es que con nuestros recursos estamos solventando y cumpliendo lo que llamaríamos las funciones académicas, que son clase, investigación, extensión, porque no se limita a eso. Claro, podría plantear que, argumentándome un poco en la ley, una persona que sea contratada por el mismo objetivo durante 3 veces consecutivas, es que una institución considera que es impredecible su estar en la institución o en la empresa. De manera que la mayoría de maestros ocasionales tienen derecho a ser contratados de manera indefinida.
Pero lo que me parece más importante rescatar en este momento es que no es el caso de Hilberto, porque es muy dado que la institución culpe a personas cuando no cumple sus funciones, sino es un poco como está estructurada la universidad en este momento. Entonces, no se puede pensar que una persona tenga todo el proceso de adaptación y sepa cuáles son las características de cada contratado para exactamente contratar y cumplir con la ley, porque esto no dependería de una persona, sino dependería primero de una estancia o no sé cómo se llamará, de una dependencia, ¿sí? Y de una forma de organización de la institución. Esto no pasa solamente en recursos humanos, esto pasa también en investigación, pasa en extensión, que se deja como la responsabilidad institucional en manos de una persona y debería haber más bien una organización que posibilitara el cumplimiento de las funciones, porque estamos hablando de las tres funciones misionales de la institución, que son docencia, extensión, proyección e investigación. Eso por un lado. Por otro lado, la profesora, bueno, ya me acuerdo, pues creo que fue Paola, o bueno, planteó algo que para mí es importante. Yo llevo en la universidad 27 años, fui 17 años docente ocasional, y desde los primeros meses de estar en la institución, recuerdo que se ha hablado de corrupción, recuerdo que se ha hablado de malos manejos. Estuve tanto en extensión como en investigación, ¿sí? Y puedo certificar, digamos, que hay procesos por lo menos que no son claros, ¿sí? Que hay formas de proceder que no son claras, que la institución en determinados momentos y en determinadas ocasiones establece como una forma de contratación que no son interesantes, ¿sí? Por ejemplo, hay unos procedimientos para aprobar un proyecto, digamos, de investigación que tiene que pasar primero por un consejo curricular, luego por un consejo de facultad, luego tiene que pasar por una unidad de investigación, luego tiene que ir al comité central de investigación para ser aprobado. Y de pronto aparecen proyectos de investigación aprobados sin cumplir ese proceso, ¿sí? Por orden de un rector o por orden de un director de investigación. No quiero aquí culpar a nadie en específico porque yo no soy investigador, pero creo que eso ameritaría una auditoría, ¿sí? Porque lo que pasó en extensión no es más que el aviso de lo que puede estar ocurriendo en toda la institución. Recuerden que a este señor, a Wilmar, lo están investigando por 11.000 millones de pesos, pero creo que eso es la punta del iceberg realmente de lo que puede estar debajo de ese desfalco y de eso, porque la universidad siempre ha tenido, por lo menos se oye, se escucha, se rumora, ¿sí? Que hay malos manejos, que hay un manejo presupuestal corrupto, que por eso digo, no puedo dar nombres porque no soy el investigador, pero puedo decir que eso puede estar ocurriendo en la universidad. Y bueno, y por otro lado, sí, diría yo que es inhumano lo que ocurre con los maestros ocasionales, ¿sí? Inhumano en el sentido de que la condición pandémica los lleva a que por ética cumplan con sus funciones, pero la institución no los protege ni siquiera en su contratación elemental, que fue la resolución que se firmó para poder ser catedrático, para poder ser docente de medio tiempo, de tiempo completo en esta figura. Entonces me parece que lo que yo diría, ya que hay posibilidad de difusión de esta problemática, es que entraran en consonancia con nosotros y que pidiesen una auditoría en relación con los procedimientos que se están adelantando de contratación, pero quiero aclarar que esta circunstancia no es solamente de los docentes, los empleados ocasionales están exactamente en la misma condición, ¿sí? Entonces ahí hay algo que no funciona bien, hay algo que institucionalmente no permite hablar de una institución democrática, armónica, humanizada, ¿sí? Sino que permite hablar de una institución jerarquizada, autócrata, ¿sí? Quizás irresponsable con un concepto de humanidad hacia sus integrantes tan importantes como los estudiantes, tan importantes como los egresados y tan importantes como los empleados, ¿no? Yo podría decir eso, creo que esto daría para muchos debates, y claro, habrá puntos de vista sobre esto, pero me parece que sí es importante difundirlo y comunicarlo y pues saber que hay una problemática
que va más allá de cumplir o no con una ley, sino que es una problemática que atraviesa lo humano, lo integral, lo ético, ¿sí? Lo consciente. Bien, eso podría decir, y muchas gracias por otorgar este espacio. Bueno, muchas gracias compañeros por habernos acompañado en este espacio. Entonces damos cierre al mismo y pues también nos ayuda a difundir. Muchas gracias y hasta luego.